Bien, vamos a continuar con la tercera parte de la clase, ¿no es cierto? Vamos a continuar con la clase de sistema nervioso para el segundo nivel medio B del Liceo Yacusto. ¿Se acuerdan de mí, no? Profesora de Ciencias Naturales, María Eugenia Villaseca. ¿Ya? Estábamos hablando de la respuesta refleja de la función refleja del sistema nervioso, ¿ya? Vamos a continuar entonces con lo que es el arco reflejo. Estábamos describiéndolo, ¿cierto? Ahora vamos a... dijimos nosotros que el arco reflejo estaba formado por el estímulo, el órgano receptor, una vía sensitiva, ¿ya? Un centro elaborador, en este caso la médula espinal, una vía motora y un órgano efector, en este caso un músculo. También le dijimos que podía ser una glándula. Ya los órganos efectores dentro de nuestro organismo son músculos o glándulas. Nosotros siempre respondemos con una secreción, en el caso de que sea una glándula, o con un movimiento, en el caso de que sea un músculo. ¿Ya? De esa manera nosotros damos respuesta a lo que ocurre en el medio ambiente, a los cambios, ¿no es cierto?, que presenta el medio ambiente. ¿Ya? Si el medio ambiente cambió, ¿no es cierto?, hay un estímulo, hay un cambio, el individuo lo va a recibir a través de un órgano de los sentidos, un órgano receptor, que va a cambiar el estímulo en un impulso nervioso, lo va a llevar por una vía sensitiva, ¿no es cierto?, a el centro elaborador, que es la médula espinal. Se elabora una respuesta, se saca por una vía motora que llega a un órgano efector, que puede ser un músculo o una glándula, en este caso es un músculo. El músculo se contrae y genera un movimiento y nosotros retiramos el pie, la mano, ¿no es cierto?, la estructura, la movemos, ya la retiramos y damos de esa manera respuesta al estímulo, al cambio del medio ambiente. ¿Ya? Eso es lo que nosotros llamamos arco reflejo. ¿Ya? El arco reflejo, como dijimos, es la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Ya? La neurona es la unidad estructural. Y si ustedes se fijan, este arco reflejo está formado por neuronas. ¿Ya? La médula espinal está formada por neuronas. ¿Ya? Y todo lo que nosotros estamos viendo aquí son neuronas, la unidad estructural. ¿Ya? Pero la unidad funcional es el arco reflejo, ¿ya? Formado por neuronas. ¿Ya? Cuando algo ocurre hay un estímulo, se genera, ¿no es cierto?, entonces un arco, un circuito, ¿ya? Y damos respuesta al cambio del medio ambiente, ¿ya? A eso le llamamos arco reflejo. Y cuando nosotros le damos respuesta al estímulo, ¿no es cierto?, estamos actuando frente a los cambios, ¿ya? Cuando incorporamos el estímulo y incorporamos la respuesta, en biología le llamamos acto reflejo. Es nuestra forma de actuar. Pero el arco reflejo, ¿no es cierto?, incluye las estructuras. Cuando hablamos de acto reflejo, estamos incluyendo nuestra manera de actuar. Actuamos de esa manera. Le damos respuesta o le damos un tipo de respuesta a un determinado tipo de estímulo. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros no respondemos a todo tipo de estímulos. ¿Ya? No todos los estímulos o todos los cambios que ocurren en el medio ambiente nosotros les vamos a dar respuesta. Hay ciertos niveles de sonido, ya, ciertas frecuencias que nosotros no captamos. Por ejemplo, ya, hay niveles de sonido que nosotros no captamos y que los captan, por ejemplo, los otros animales, ya. Y para nosotros, aunque esos cambien, para nosotros no son cambios, por lo tanto, no vamos a dar respuesta a ellos. Pero sí, un perro, sí, un gato, sí, un ave, por ejemplo. Pero nosotros no. ¿Ya? No todos los cambios en el medio ambiente los responden todos los seres vivos. ¿Ya? Antes de... bueno, sigamos. Pero antes de seguir, les quiero hacer una salvedad.
nosotros dijimos que acá salían los nervios raquídeos. No, no salen los nervios raquídeos, salen los nervios craneales y autónomos. ¿Ya? Los nervios raquídeos salen, ¿ya?, desde toda la columna vertebral, ¿ya?, desde las torácicas hasta, ¿no es cierto?, las lumbares. Hasta las sacras. Por ahí salen los nervios raquídeos y los autónomos. Los craneales, ¿no es cierto?, salen desde, ¿no es cierto?, la última parte del tronco encefálico. Esa es, ¿no es cierto?, la salvedad que quería hacer, porque me equivoqué yo delante, en vez de haber dicho craneales, dije raquídeos, para que lo corrijan. Si miramos acá, tenemos un corte entonces de la médula espinal que nos muestra la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris forma esta especie de H, ¿no es cierto?, que tiene dos astas posteriores y dos astas anteriores, un conducto por donde corre el líquido cefalorraquídeo, el conducto del epéndimo, ¿no es cierto? De la médula espinal sale una raíz dorsal y una raíz ventral que se unen, ¿no es cierto?, en un corto trayecto a la salida de la médula espinal y forman, ¿no es cierto?, el nervio raquídeo o el nervio espinal. ¿Ya? El nervio raquídeo y los nervios raquídeos llevan, ¿no es cierto?, fibras sensitivas y fibras motoras, son mictos. ¿Ya? No así los nervios craneales, que pueden ser mixtos, que pueden tener una sola vía sensitiva o una vía motora. ¿Ya? Los nervios autónomos, ¿no es cierto?, acompañan muchas veces en su trayecto a estos nervios. Entonces, como decíamos, el arco reflejo está formado por un receptor, una vía sensitiva, un centro elaborador, una vía motora y un órgano efector, un músculo o una glándula. Ya el arco reflejo, ¿no es cierto?, es el centro elaborador, es la médula espinal. ¿Ya? ¿Qué permite? Permite dar respuesta al estímulo, al cambio del medio ambiente. Es la unidad funcional del sistema nervioso. Ya el arco reflejo y los elementos que lo conforman son los responsables de nuestros actos reflejos. Ya, yo les decía, si yo incluyo dentro de este circuito que forma, ¿no es cierto?, incluyo el estímulo, incluyo el cambio y además incluyo la respuesta que le doy a ese cambio, estoy hablando de un acto reflejo, estoy hablando de lo que yo hago y que todos ven. El arco reflejo es, ¿no es cierto?, todas las estructuras que están formando parte del funcionamiento del circuito. ¿Ya? Estos actos reflejos son rápidos, son automáticos, son involuntarios, ¿ya? Y están controlados por la médula espinal. Cuando el arco reflejo ocurre, si lo miramos, fíjense bien, pasa por la médula espinal, ¿ya? Y como yo les dije, nosotros no nos damos cuenta de lo que ocurre. Solamente respondemos y respondemos muy rápido, ¿ya? Pero llega hasta allí. Nosotros no nos damos cuenta de que retiramos la mano, o sea, retiramos la mano antes de darnos cuenta de lo que pasó. Después miramos, ¿no es cierto? Fíjense bien lo que pasa cuando uno acercaba la mano a la vela, ¿no es cierto? Miren bien, en azul, ¿no es cierto? Seguimos el trayecto de la neurona, llegamos al ganglio, sale un axón que hace sinapsis, ¿no es cierto?, con una interneurona, ¿ya? Y esa interneurona hace sinapsis con el cuerpo celular, las dendritas de la neurona motora, el cuerpo celular. Ups, ahí se me fue, ahí está. El cuerpo celular de la neurona motora. De ahí sale un axón, lo vemos en rojo. Ups, aquí está, en rojo, y lo seguimos, ¿no es cierto? Y llega al músculo. Hace sinapsis con el músculo. ¿Y qué pasa con el músculo? El músculo se contrae, ¿ya? Se acorta, ¿no es cierto? Tira este hueso y el brazo se va a mover en esa dirección. Y de esa manera nosotros retiramos la mano
de la llama y no nos quemamos. ¿Ya? Damos respuesta a este cambio de temperatura que percibió la piel, ¿ya? Y que recorrió este camino, llegó al ganglio raquídeo, salió el axón del ganglio raquídeo, hizo sinapsis con la interneurona, hizo sinapsis con la neurona motora, salió de ahí la respuesta, llegó al músculo, el músculo se contrajo, tiró el hueso y retiramos la mano, ¿ya? Eso es, ¿no es cierto?, lo que pasa, ¿ya? Pero ¿cómo tomamos conciencia de lo que ocurrió? ¿Ya? Miremos lo que pasa. La piel recibió el estímulo. La neurona sensitiva lo llevó al ganglio raquídeo, llegó a la médula, ¿no es cierto? A la asta posterior de la médula espinal, ¿ya? Y aquí intervino una interneurona. Esta interneurona hizo contacto, ya, sinapsis, con la neurona motora y sacó la respuesta, ¿no es cierto? Y la llevó al órgano efector, el músculo. El músculo tiró el hueso del brazo y nosotros retiramos la mano, ¿no es cierto? Como lo vimos en la imagen. Ya, pero en este mismo momento en que la neurona sensitiva hizo sinapsis con la interneurona, esta interneurona hizo sinapsis con la neurona motora, pero también hizo sinapsis con neuronas que llevan la información, ¿no es cierto?, perdón, acá, hacia la parte superior del sistema nervioso central, hacia el cerebro, ¿ya? Y cuando llega la información a la corteza, ¿no es cierto?, nosotros tomamos conciencia de lo que ocurrió. Chuta, me provocaron un dolor. Entonces, la información va a bajar, ¿no es cierto?, a distintas partes del organismo, ¿ya? Y nosotros vamos a girar la cabeza, vamos a mover el cuerpo y nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, al mirar qué está ocurriendo. Y vimos que había una vela encendida, que acercamos el dedo y que, ¿no es cierto?, nos íbamos a quemar, o que pasó una persona con un cigarrillo encendido y nos quemó la mano y la tuvimos que retirar, ¿ya? Pero eso ocurrió después que nosotros prácticamente retiramos la mano. La velocidad con que viaja el impulso nervioso a través de las membranas de la neurona es inmensa, ¿ya? Es muy grande la velocidad, ¿ya? Y es muy rápido porque nosotros no nos damos ni cuenta cuando sacamos la mano, ¿ya? Y la información, claro, cuando llegó acá, subió al sistema nervioso central. Bueno, ya estaba en la médula, en el sistema nervioso central, subió a la corteza cerebral y nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Nos dimos vuelta el cuerpo, dimos vuelta la cabeza, nos movimos, le hablamos a la persona, le dijimos que tuviera cuidado, que cómo se le ocurría andar con un cigarro encendido y sin preocuparse de las personas que pasaban, etcétera. O sea, no solamente respondimos mirando, dando vuelta la cabeza, sino que también hablando, ya, moviendo la lengua, utilizando el lenguaje. ¿Ya? Dijimos o tuvimos varias acciones después de, ¿ya? Pero la acción refleja ocurrió acá, a esta altura, ¿no es cierto? Esta es la acción refleja aquí, hicimos el reflejo, salimos por acá y respondimos, ¿ya? Ese es el arco reflejo, ¿ya? Después tomamos conciencia cuando llegó aquí arriba, ¿ya? Bien, pues, sabiendo todo lo que pasó y cómo funciona la información, nosotros ahora vamos a ver la guía. Pero como el tiempo es corto y nos queda poco tiempo, nos quedan pocos segundos, ¿no es cierto? Les vamos a decir que en el otro video vamos a tener que realizar la guía, ¿ya? Para no tener que cortar este video. ¿Ok? Nos vemos en el otro entonces, ¿ya?